Hola inversionistas. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que se llama diagrama de flujo de efectivo. Es una herramienta que sale de las matemáticas financieras y que también tiene cabida en temas de finanzas personales, en específico en manejo de deuda y también en conceptos de inversiones. Antes de comenzar me gustaría decirles que no vayan a salir corriendo de aquí únicamente por haber escuchado la palabra matemáticas. El tema del diagrama de flujo de efectivo la verdad no es tan complejo. Sí es bastante extenso, requiere fórmulas, requiere análisis, requiere cierto conocimiento que obviamente yo les voy a proporcionar. Así que si nunca antes habían escuchado hablar de este concepto o no habían utilizado el diagrama de flujo de efectivo, aquí van a aprender a utilizarlo paso a paso. El día de hoy no me voy a meter con fórmulas, no me voy a meter con operaciones, ni tampoco con cálculos ni aplicaciones, únicamente me voy a enfocar en el diagrama en sí. ¿Qué parte lo componen? ¿Qué significa cada una? Y cómo debemos de utilizarlo para obtener uno u otro resultado. Ya posteriormente hablaremos de aplicaciones, hablaremos un poco más de conceptos bien definidos. Tendremos que meter fórmulas en algún momento, pero yo se las voy a ir explicando paso a paso, ¿ok? Ahora un pequeño comercial. Las matemáticas financieras no nada más sirven para el tema del diagrama de flujo de efectivo, también abarcan lo que son las tasas, tasas de interés compuesto, tasa de interés simple, tasa de descuento. Implica también lo que es el valor nominal de un instrumento, si cotiza bajo par, sobre par, muchos conceptos de los cuales yo he hablado o he hecho mención en algún momento. Si ustedes están interesados en aprender más del tema, yo les recomiendo que adquieran este libro, que es del autor José Luis Villalobos. Esta es una edición, la verdad, ya bastante antigua, sin embargo las ediciones actuales tienen el mismo contenido y es un excelente libro. Yo sé que podría haber literaturas que son más cortas o más extensas, que son más baratas o que son más caras, sin embargo esta es prácticamente como la Biblia de las matemáticas financieras. Es, hagan de cuenta, como el inversor inteligente, pero de las matemáticas financieras. Si ustedes gustan aprender más o necesitan un libro de matemáticas financieras, este es el libro que ustedes deben de adquirir. Les voy a estar dejando un link para el libro para que lo puedan adquirir a través de Amazon por si alguien se interesa en adquirirlo. El libro trae una cantidad bastante amplia de ejercicios para poner en práctica el conocimiento, así que si ustedes los quieren resolver y en algún momento dado tienen alguna duda, me pueden contactar sin ningún compromiso. Ahora bien, vamos a pasar al tema. Primero que nada, el diagrama de flujo de efectivo, la parte medular de todo el diagrama, va a ser una línea horizontal. Esta línea horizontal me va a representar el tiempo a partir de dos conceptos diferentes. El primero, que abarca todo lo que es el diagrama o todo lo que es la línea horizontal en sí, que se va a llamar plazo. El plazo tiene un inicio, que lo vamos a determinar aquí, inicio del plazo, y también tiene un final del plazo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo muy importante respecto al plazo. Si nosotros estamos invirtiendo en un instrumento, por ejemplo, un pagaré, un CEDE, un certificado de depósito, un plazo fijo o un CETE, este tipo de instrumentos tiene un plazo definido. Puede ser de un mes, puede ser de 6 meses, de un año, de 2 años, etc. Mientras nosotros tengamos definido cuál es el inicio y el fin, obviamente vamos a conocer el inicio del plazo y el final del plazo. Si por ejemplo estamos invirtiendo en un CETE a un año, el inicio del plazo es el día 0 y el final del plazo va a ser el día 360, si no me recuerdo, que así es como se calcula. Si estamos invirtiendo, por ejemplo, en un bono a 30 años, el inicio del plazo va a ser el año 0 y el final del plazo va a ser el año 30. Por esa parte, cuando estamos hablando de instrumentos que tienen una vida preestablecida, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando queremos utilizar esta herramienta en el cálculo de rentas o en el análisis, por ejemplo, de acciones? La propiedad o la empresa pudo haber existido incluso antes de que nosotros hiciéramos el cálculo y podría existir incluso después de que nosotros hagamos el cálculo. Ahí, ¿cómo vamos a determinar el plazo? Bien, vamos a suponer que nosotros vamos a analizar una empresa a través de algo que se conoce como flujo de efectivo descontado. La empresa ya tenía un periodo de vida posiblemente anterior al momento donde nosotros vamos a empezar a analizar, y también podría o no existir después del momento en el que nosotros finalicemos ese análisis. ¿Cómo va a ser el plazo entonces? En esos escenarios donde el instrumento donde nosotros vamos a invertir no tiene un tiempo de vida previamente establecido, el momento inicial va a ser el presente. Y el momento final del plazo va a ser el momento que nosotros determinemos como análisis. Vamos a suponer que yo estoy analizando por flujo de efectivo descontado si me conviene o no invertir en Apple, por ejemplo. Si yo quiero establecer la proyección de flujos de efectivo a lo largo de 10 años, obviamente mi plazo va a ser
de 10 años. Si yo lo quisiera establecer de 5, va a ser de 5 años. Es decir, en instrumentos donde yo vaya a analizar o en negocios, emprendimientos, donde yo pueda considerar el diagrama de flujo de efectivo, que no tenga una vida previamente establecida, yo le voy a asignar el plazo, no el instrumento a mí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, yo les había comentado, voy a borrar una parte de aquí, que la línea horizontal a mí me iba a representar el tiempo de dos formas diferentes. Una es efectivamente el plazo y otra se va a llamar periodo. Los periodos también son intervalos de tiempo que van a aparecer en esta parte de aquí entre el inicio y el final del plazo, incluido el inicio y el final del plazo, porque yo también puedo tener un periodo aquí y un periodo aquí. Después lo vamos a entender un poquito más adelante. Ahora, consideraciones especiales respecto a esto que se llama periodo. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el lapso que pasa de un periodo a otro debe de estar establecido en una unidad de tiempo de preferencia que sea estándar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que yo estoy analizando, por ejemplo, la renta de un bien inmueble. En la renta de un bien inmueble, obviamente yo cobro una mensualidad, también lleva un mantenimiento y también lleva una parte de impuestos. ¿Ok? La mensualidad siempre deberá de tener la misma unidad de tiempo de un periodo a otro. Esto quiere decir que yo no puedo decir voy a cobrar la renta a los 15 días, y luego a los 7 días, y luego a los 23 días, y luego a los 45 días. Si voy a cobrar una renta, debo cuando menos establecer una unidad de tiempo estándar. Es decir, yo voy a cobrar la renta cada 30 días, cada 60 días o cada 90 días. Lo mismo pasa con el mantenimiento. Si yo lo voy a realizar un mantenimiento de forma semestral, por ejemplo, debe de ser el mantenimiento cada 6 meses. Y para la parte de los impuestos vamos a suponer que fuera anual, es decir, yo lo voy a pagar año con año. No es que no se puedan establecer periodos diferentes o unidades de tiempo diferentes para los periodos, sin embargo es más problemático analizar de esa forma, porque yo voy a necesitar una mayor cantidad de datos, voy a tener que procesar con muchas más fórmulas para obtener al final de cuentas la misma información. No es que no se puedan manejar intervalos de tiempo diferentes, pero no es lo deseado porque entre más intervalos haya diferentes, más cálculos nosotros vamos a realizar. Los conceptos independientemente tendrán que aparecer, pero tendrán que aparecer con una unidad de tiempo específica para cada uno de los conceptos que van a representar los periodos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la mensualidad va a ser cada mes, el mantenimiento va a ser cada semestre y los impuestos van a ser anuales. Ahora, la colocación de los periodos dentro del plazo del tiempo no necesariamente tiene que estar a escala. Digo, aquí yo los puse únicamente al tanteo para saber que yo tengo n cantidad de periodos. Eso no afecta absolutamente en nada. Además, hay otra parte que también compone a los diagramas de flujo de efectivo, y son líneas que nosotros vamos a ver de esta forma o de esta forma. Única y exclusivamente las vamos a tener en esas configuraciones, por así decirlo. Si yo veo una línea que está así, esto está equivocado. Si yo veo una línea que está así, esto está equivocado. Solamente las podemos tener de la horizontal hacia abajo cuando la línea me está indicando una dirección hacia abajo. Y solamente las puedo tener de la horizontal hacia arriba cuando la línea me está indicando una dirección hacia arriba. ¿Ok? ¿Cuántas líneas de estas podemos tener? Vamos a tener esas líneas tantos periodos nosotros hayamos considerado. ¿Por qué? Porque estas líneas a mí me van a representar una salida de efectivo si es que está viendo hacia abajo. Y si está viendo hacia arriba me va a indicar un ingreso de efectivo. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado con la interpretación que le damos a ingreso de efectivo y salida de efectivo. Les voy a explicar por qué. Normalmente se entiende por salida de efectivo algo que representa un gasto, un costo, una pérdida o algo similar. Sin embargo, en el diagrama de flujo de efectivo no nada más va a representar eso. También puede representar una inversión. Les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, invertir en bonos, y yo tengo 100 pesos aquí en mi bolsa en este momento. Si yo saco esos 100 pesos para adquirir el título del gobierno federal, yo tengo que hacer un canje de mi dinero que va a salir de mi bolsillo para poder adquirir ese título del gobierno federal, en este caso un bono.
Y si bien ese bono va a representar o va a formar parte de mi patrimonio neto y también de mi portafolio de inversión porque es mío, no representa como tal efectivo. Es decir, mi efectivo ya salió. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que si bien nosotros durante la salida de efectivo podemos considerar que hay gastos, que hay costos o que hay pérdidas, también debemos de considerar las inversiones. Porque si bien no estamos perdiendo el dinero como tal, al menos no si invertimos de forma adecuada, también representa una salida de efectivo. Si yo quiero comprar una acción, yo tengo que desembolsar efectivo para poder adquirirla. Si yo quiero comprar un CETE, también pasa lo mismo. Si yo quiero comprar un bono, pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero comprar una vivienda para rentarla, pasa exactamente lo mismo. Es decir, no nada más los gastos, costos, pérdidas y demás van a representar una salida de efectivo. También las inversiones, aunque no las estemos perdiendo, representan una salida de efectivo. Ahora, pasa algo muy similar con el ingreso de efectivo, solamente que aquí es un caso contrario. Nosotros en el ingreso de efectivo podemos considerar que entran, por ejemplo, intereses, dividendos y cualquier otro tipo de ganancia que nosotros podamos imaginar. Sin embargo, también debemos de considerar la deuda, es decir, el dinero prestado. Porque si bien no es dinero de nosotros y es dinero que nosotros tenemos que pagar en algún momento y por el cual tenemos que pagar un interés, de entrada representa un ingreso en mi flujo de efectivo, porque yo estoy recibiendo ese dinero, obviamente yo lo voy a ocupar en lo que considere más prudente, pero de cualquier manera representa un ingreso de flujo de efectivo. No digo que sea un ingreso, porque no es un ingreso contablemente, pero sí está entrando efectivo a mi flujo de efectivo. No sé si esta parte haya quedado del todo clara, pero las voy a resumir de la siguiente manera. Salida de efectivo es correcto, gastos, costos, pérdidas y demás, pero también inversiones. Ingreso de efectivo, intereses que recibimos, dividendos que recibimos, utilidades distribuidas que recibimos, rentas por ejemplo, pero también todo dinero que venga de un financiamiento, bien sea a través de un préstamo, bien sea a través de un crédito hipotecario o absolutamente de lo que sea, representa un ingreso de efectivo. Bien, ahora vamos a hablar algo muy importante respecto a los periodos. Es necesario saber cómo debemos de contar los periodos porque normalmente se suele pensar que se cuentan de la siguiente manera. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, etc. Sin embargo, esa no es la forma correcta de contarlos. La forma correcta de contarlos en el diagrama de flujo de efectivo es de la siguiente manera. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, etc. Es decir, que no los vamos a contar puntualmente, sino que los vamos a ir contando como en una especie de saltos. ¿Ok? Hasta que se finaliza el salto, yo cuento el periodo no antes y no después. Por eso les decía que podía haber algunos periodos que quedaban traslapados con el final del plazo. Es decir, cuando yo finalizo este periodo, representa también el final del plazo. Pero también lo puedo hacer a la inversa, porque cuando yo lo hago hacia el lado izquierdo, también puede haber un periodo al inicio del plazo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo debemos de mover las cantidades? ¿Las debemos de mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Eso depende mucho del tipo de análisis o del resultado que nosotros queramos obtener. Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar todos mis flujos de efectivo, tanto los que ingresan como los que salen, y llevarlos a valor futuro. Y también puedo agarrar todos mis flujos de efectivo y traerlos hacia la izquierda, tanto los que entran como los que salen, y traerlos a valor presente. ¿Ok? Obviamente, dependiendo del tipo de análisis, a nosotros nos va a convenir llevarlo, o sea, a valor futuro o a valor presente. Y esto va a depender en gran medida del resultado que nosotros queramos obtener. Ahora bien, cuando estamos utilizando esta herramienta, debe de haber por lo menos dos diferentes tipos de diagrama. El diagrama base, sobre el cual vamos a partir, que es el escenario normal, por así decirlo, y posteriormente deberemos de elaborar un segundo diagrama para hacer la comparación. Si nosotros tomamos únicamente un solo diagrama, vamos a obtener un resultado que no nos va a decir mucho. Necesitaremos cuando menos otro diagrama para poder determinar si lo que vamos a hacer es conveniente o no es conveniente, si la inversión que vamos a realizar es rentable o no es rentable, o por ejemplo si estamos hablando de créditos, si vamos a pagar menos o más intereses. Este tema del diagrama de flujo de efectivo es bastante útil,
Sobre todo si quieren, por ejemplo, invertir en acciones a través de algo que se conoce como flujo de efectivo descontado, necesitan saber esto. Si ustedes, por ejemplo, quieren saber cómo evaluar realmente los bonos, necesitan también saber esto. Incluso los precios de cotización de algunos bonos, las posturas de compra se utilizan, o mejor dicho, se determinan utilizando esta herramienta. Pues bien, el tema lo voy a dejar hasta aquí. Como notarán, no estoy entrando ni siquiera en fórmulas ni en muchos conceptos técnicos, únicamente en la estructura del diagrama y cómo es que se debe de manejar para poder llevar bien sea a valor futuro o a valor presente los flujos de efectivo de alguna inversión o de algún análisis que nosotros tengamos que realizar. La próxima vez que utilicemos esta herramienta, la vamos a aplicar directamente a los bonos, con un ejemplo muy sencillo para que vean por qué no se deben de basar tanto en los porcentajes en ocasiones y mejor aprender o saber cómo funciona uno u otro instrumento. Antes de que se vayan, los invito a dar like, comentar y compartir este video para que esta información llegue a más personas. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse y dar clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.